Bueno, ya tenemos creada nuestra clase, tenemos nuestra conexión a la base de datos y ahora vamos a crear las funciones más importantes que va a necesitar nuestra clase película para poder manipular la tabla que tenemos en la base de datos llamada clientes. Las funciones que vamos a necesitar van a ser las siguientes. Vamos a empezar trabajando con las siguientes funciones. Uno va a ser la función de registrar. Vamos a crear aquí una función public function y se va a llamar registrar. Tenemos la primera función. Vamos a crearnos otra función, se va a llamar actualizar. Tenemos la función actualizar. Vamos a por la tercera función, en este caso se va a llamar eliminar. Luego tenemos otra función que se va a llamar mostrar. Y luego vamos a tener otra función que se va a llamar mostrar por ID. Y en este caso, pues luego pondremos los parámetros necesarios con el cual vamos a ir trabajando. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es empezar a generar las consultas que se van a encargar de registrar. Pero tampoco nos tenemos que preocupar porque si usamos bien correctamente PHP-MyAdmin nos va a ayudar. Vamos, por ejemplo, en PHP-MyAdmin nos vamos a ir en la parte donde dice película. Seleccionamos la tabla película y aquí donde dice SQL. Y en SQL ustedes en la parte de abajo tienen varios botones con los cuales, por ejemplo, si presiono insertar, ustedes pueden ver en mi pantalla que me genera una consulta de cómo sería el insertar. Obviamente tengo que limpiar el primero, el ID no nos interesa porque eso se va a generar solo y por lo tanto también lo quitamos como parámetro de esta parte. El último que no vamos a necesitar tampoco es estado, porque recuerden que le habíamos configurado que el estado va a ser un valor predeterminado. El valor predeterminado que va a tener es de 1, entonces lo borramos. Entonces solamente vamos a necesitar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente lo que hacemos es copiar esto. Aquí no nos deja, pero si seleccionamos todo, le damos control C. Con control C copiamos y luego nos vamos a ir aquí en esta parte. Y en esta parte vamos a crear una variable. La variable se va a llamar SQL y entre comillas voy a pegar todo el contenido que acabo de copiar del PHP-MyAdmin. Pero para que se pueda ver de forma vertical, recuerden que si están usando este programa es ajuste de línea automático o control alt Z. Y aquí en esta parte voy a ir reemplazando por lo siguiente. ¿Qué tengo que reemplazar aquí? Pues como vamos a usar PDO, cuando estamos usando PDO, esto incluso puedo darle un enter por acá. Como estamos usando PDO, a esto lo tenemos que reemplazar por lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es colocar dos puntos y aquí vamos a colocar, por ejemplo, título. Esto va a ser un parámetro que luego nosotros lo vamos a ir reemplazando. O lo otro que podemos hacer es copiarnos directamente todo esto que está aquí. Copiamos todo y lo vamos a pegar aquí. Pero lo que vamos a ir es agregando dos puntos y quitando lo que está aquí. Por ejemplo, añadimos eso, añadimos dos puntos también aquí. Borramos esto, borramos también esta parte. Si quieren pueden dejar un poco de separación, no hay ningún problema. Y por ejemplo aquí vamos a añadir dos puntos, borramos esto, añadimos dos puntos. Recuerden que esto tiene que estar junto. Borramos esta parte de aquí. Aquí borramos también esto. Y acá ponemos fecha. Vamos a borrar hasta esta parte. Y al final añadimos un punto y coma. Y con eso, estos dos puntos que ustedes ven se utiliza porque estamos usando en este caso PDO. PDO va a reconocer a esto como parámetro,
luego de que vamos a ver ahora cómo tenemos que decir a PDO que se encargue de pasarle los valores reales a estos parámetros que están aquí. Nuestra función también va a tener un parámetro que va a traer todos los valores que estemos enviando a través de un formulario. En este caso, por ejemplo, yo voy a llamarlo params, así va a llamarse el parámetro, y aquí en esta parte después que hemos agregado el parámetro, vamos a crear una variable llamada resultado. Esa variable resultado se va a encargar de leer o de devolvernos cuál es el resultado final después que queremos ejecutar nuestra consulta. Y aquí vamos a llamar a this, y después de this vamos a llamar a cn. Recuerden que cn es la que se encarga de tomar la ruta de la conexión a la base de datos utilizando PDO, y luego vamos a usar la función prepare. Y en prepare, que es una función propiamente de la clase PDO que estamos invocando, y aquí vamos a pasarle SQL. SQL es la variable que se encarga de leer toda la ruta de la consulta. Y después de esto, una vez que pasamos ese parámetro, el siguiente paso es crear un arreglo en el cual nosotros le indiquemos todos estos parámetros que están aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo. Lo que hacemos es crear un array. Incluso yo lo pongo con guión bajo. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. Y aquí array, un punto y coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a pasarle todos los parámetros que nos interesa. Voy a copiar todo esto para que sea bien práctico. Y aquí voy a ir separando esto con un enter. Voy separando y ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer luego? Luego a esto le voy a poner comillas. Pueden usar comillas dobles o también pueden usar comillas simples. Y luego lo mismo vamos a hacer aquí en esta parte. Añadimos eso y también añadimos a fecha. Luego, ¿qué vamos a hacer a continuación? Añadimos esto y vamos a recoger los valores que vaya viniendo por parámetro. Vamos a copiar esta parte, lo vamos a pegar aquí y aquí voy a colocar prácticamente el mismo valor que está aquí, porque va a ser el mismo valor con el cual yo voy a enviarlo. Y vamos a colocar aquí título, luego hacemos una copia de todo lo que hemos hecho hasta esa parte, pues, y simplemente lo vamos pegando. Dejamos un espacio y vamos a copiar toda esta parte aquí. Pegamos aquí, pegamos también aquí en esta parte y pegamos aquí en esta parte. Luego título, recuerden que hay que ir reemplazando porque estos valores son los que se van a reemplazar. Tengo foto, luego tengo precio, tengo categoría ID, que fíjense que es esta parte también de aquí, y luego tengo fecha. Una vez que tengo configurados esos parámetros, el siguiente paso va a ser ejecutar la consulta. En la primera parte lo que hemos hecho es preparar la consulta y en el segundo caso lo que vamos a hacer es ejecutar esa consulta. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Pues básicamente con resultado. Si resultado y en resultado, como es el que está enlazándose a la clase cn, a la variable cn que tiene la clase PDO, y aquí vamos a llamar a una función que se llama execute, y execute es una función que se va a encargar de ejecutar todos los parámetros que nosotros le estemos pasando a nuestro arreglo, que en este caso es array. Si eso es verdadero, el resultado que debería devolvernos es de verdadero, y si no es el caso, pues la respuesta que tendría sería falso. Y básicamente con esto estaríamos realizando es la función para poder nosotros hacer un inserindo hacia la tabla películas. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahora si es que quisiéramos hacer, por ejemplo, en este caso para actualizar?
básicamente sería el mismo proceso, pero en este caso tendríamos que copiar esto, copiar todo esto y pegar aquí en esta parte. Lo pegamos. También no olvidarnos que tenemos que pasarle la variable params, que es el parámetro de nuestra función. Lo pegamos aquí, pero la consulta ya no es inserinto. Si no saben, no tienen mucho conocimiento, pues igualito, así como hemos generado el insertar, pueden generalizar el update. Y recuerden que el que no vamos a actualizar no es el ID, tampoco vamos a generar el estado, así que lo borramos aquí en esta parte. Vamos a copiar todo esto, control C, lo pegamos aquí y vamos a borrar toda esta parte. Pegamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta parte? Nos faltaría colocarlo el ID. Recuerden que la columna con el cual trabajamos en películas para manejar el tema para hacer referencia a una película determinada, vamos a usar ID. Entonces aquí ID. Ahora, ¿por qué uso estos símbolos raros o por qué se utiliza? Porque si en algún momento tú quieres crear una columna que no tenga separado por espacios, entonces tendrías que colocar estos símbolos y yo lo estoy dejando por defecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Igualito, aquí recuerden que habíamos añadido título, así que podemos copiar lo mismo que está aquí y lo vamos a ir reemplazando. Sería descripción, acá sería 2 puntos, descripción, acá sería 2 puntos, foto, acá sería 2 puntos, precio, y acá sería 2 puntos, categoría, y acá sería 2 puntos, fecha. Y ya está. Pero el último nos falta, el último tendría que ser 2 puntos y acá sería ID. Eso significa que de todos los parámetros que hemos configurado, el que no tiene ID es el último, nuestro arreglo. Después de película tenemos que añadir ID. Aquí colocamos 2 puntos, ID, y esto lo vamos a rutear con ID, que es el parámetro con el cual nosotros vamos a enviar desde el formulario. Igual, lo mismo tendríamos aquí en la parte de abajo, lo mismo hacemos para ejecutar. Igualito, si todo está correcto nos devolverá verdadero, si no, en este caso nos devolverá falso. ¿Y qué tenemos que hacer para eliminar una película? Básicamente la consulta va a ser lo mismo. Lo que tenemos que hacer en este caso, ya no vamos a pasar un arreglo como parámetro, sino vamos a pasar un ID aquí, y el resto vamos a copiar. Bueno, vamos a copiar solamente hasta resultado. Solamente copiamos hasta resultado y luego lo vamos a pegar. De esto no necesitamos todo, solo necesitamos esta parte. Y aquí en esta parte vamos a crear una consulta, pues porque si queremos eliminar, igualito nos ayudamos de esta parte. Tenemos aquí delete y esto es para eliminar. Copiamos, pegamos aquí, pero recuerden que para eliminar necesitamos un valor como parámetro, que en este caso sería ID igual 2 puntos ID y al final un punto y coma, y con esto ya estamos creando la consulta para eliminar. Luego el resto prácticamente es lo mismo. Preparamos la consulta, le pasamos los parámetros y ejecutamos. Si todo está correcto nos devuelve verdadero. Y ahora lo que nos falta es crear la función que se encargue de mostrar las películas. Pero para mostrar las películas hay que tener en cuenta lo siguiente, que si ustedes recuerdan,
nos vamos a la tabla, por ejemplo, a la tabla película. Vamos a cargar esta parte. Y aquí en esta parte de película, pues vamos a entrar, perdón, en la tabla película, y si nosotros analizamos un poco, vamos a ver que en la estructura nos dice que categoría ID. Por ejemplo, en el listado nosotros vamos a querer mostrar la película y en qué categoría pertenece. Eso significa que nosotros tenemos que relacionar estas dos tablas, tanto categoría ID, que categoría ID está aquí en esta parte. Si revisamos categoría ID, solamente tiene dos columnas y nosotros vamos a necesitar hacer una relación entre esas dos columnas. No hay ningún problema, es muy sencillo hacerlo, tampoco hay que complicarnos. Y básicamente vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí en esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como nuestra consulta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a hacer un select. Select es la palabra reservada para consultar qué columnas. Y luego vamos a colocar from. Y en from, ¿a qué películas? ¿A qué tabla quiero consultar? En este caso es a películas. Luego voy a dejar un espacio, le doy un enter por acá y voy a decirle con qué tabla quiero relacionar. Con la tabla que yo quiero relacionar es con la tabla categorías. Entonces para eso uso inner join categorías y luego le voy a decir esas dos tablas qué es lo que tienen en común. Si nosotros miramos un poco el PHPMyAdmin, aquí dice ID, pero si nos vamos a películas, en películas se llama categoría ID. Entonces eso es lo que tienen los dos en común. Y para decir lo que ambos tienen en común, uso la palabra on y aquí voy a colocar de qué tabla. De la tabla películas a mí me interesa categoría ID. Categoría ID. Y esto va a ser igual a la tabla categorías, pero en categorías no se llama categoría ID, se llama directamente ID. Además, quiero que aplicarle un ordenamiento, order by, y aquí vamos a colocar que de la tabla películas la columna ID se ordene pero de forma descendente. Entonces esta consulta que ustedes ven, con esto estamos relacionando entre esas dos tablas. Ahora, si nosotros esto que está aquí lo copiamos y lo pegamos directamente en el PHPMyAdmin, nos debe devolver como resultado la fusión de esas dos tablas. Vamos a ejecutar, por ejemplo, y por ahora no nos devuelve nada, pero nos devuelve vacío porque todavía no tenemos ningún registro. Pero ¿qué es lo que quiero indicarles acá? Que me devuelve ID, que es de la tabla películas, y el ID, que en este caso es de la tabla categoría, y nombre también es de la tabla categoría. Diríamos que a partir de aquí es de la tabla película y a partir de aquí es de la tabla categoría. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, ser selectivo y extraer la información de la que voy a utilizar. Aquí en este caso a mí me interesa como ID ID ahí está en las dos tablas, tengo que ser explícito y decir de películas ID, de películas extrae solamente la columna ID. Luego título, luego la descripción. No le pongo películas ID porque solamente se usa películas en el caso que las dos columnas se repiten en ambas tablas. Aquí descripción solo está en película, entonces no pasa nada. Después de descripción necesito la foto, luego necesito el nombre, luego necesito saber cuál es el precio. Todo lo que estoy colocando son las columnas de la tabla película. Luego necesito la fecha y luego necesito el estado. Nada más. Si nuevamente nosotros copiamos esto y lo pegamos en el PHPMyAdmin,
pegamos aquí en el phpMyAdmin y ejecutamos. Ahora sí me salen las columnas que nos interesa y ya está. ¿Cuál es la última? ¿Qué es lo que nos falta en este caso? En este caso nos falta, bueno, en este caso borramos array porque no estamos pasándole ningún parámetro. Aquí también quitamos la palabra, el variable array que hemos creado. Y lo que vamos a hacer ahora es, donde dice return, en vez que diga true, vamos a escribir resultado, y aquí vamos a usar una función que se llama fetch all. Fetch all es una función que se va a encargar de traer todos los registros que tengamos en nuestra tabla. Por ejemplo, si hay 20 registros, se va a traerlo los 20 registros en formato arreglo, como una especie de un arreglo que va a contener filas y columnas. Entonces con fetch all ya tengo todos los registros. Entonces fíjense que con PDO es muy sencillo. Si estuviera utilizando MySQL.li, tendría que usar un while, etcétera, etcétera. En cambio aquí directamente fetch all, recuerden, es fetch all, o sea, traer todos los registros, y ya con eso tendríamos el listado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora básicamente es terminar nuestra última función, que es mostrar ID. Y mostrar ID va a tener casi lo mismo, pero la consulta va a variar un poco. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Lo que necesitamos aquí en esta parte es copiar todo lo que hemos hecho aquí y lo pegamos aquí en esta parte. Pero no nos interesa traer toda la información, no nos interesa traer todo, solo me interesa, por ejemplo, la información de la película, de una película. Entonces para eso me voy aquí a SQL, ya tengo básicamente esto, puedo copiar, eso lo saco desde select y lo pego aquí, y acá necesito el ID. Si quieres mantener la misma estructura, tendrías que copiar esto, acá sería ID, y luego recuerden que con 2 puntos ID, y luego hay que agregar el parámetro que es esto que está aquí, copiamos y aquí lo vamos a pegar, y luego al execute le vamos a pasar este arreglo, le pasamos aquí. Pero si nosotros usamos fetch all, significa que queremos traer todos los registros. En este caso solo nos interesa un registro en especial, de acuerdo al ID de la película. Entonces para esto solamente usamos fetch. Fetch se encarga de traer solo la información de una película. Ya con esto tenemos todo lo necesario para poder trabajar tanto en los registros de inserción, actualización, listado, eliminado, y mostrar un registro de acuerdo a un código de película. Nos vemos en el siguiente video.